nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que tiene hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas bonitas por este precioso país. Y este es el caso de nuestra invitada especial hoy. Es una joven mujer que es una caja de sorpresas. Tiene una destacada carrera, a su corta edad, tiene una destacada carrera académica. Hemos enlistado 4 becas y un reconocimiento muy especial. Ha tenido en diferentes momentos de su vida, ha sido miembro activo de muchas organizaciones estudiantiles en su universidad y siempre con ese componente de voluntariado que la caracteriza. Adicionalmente, no ha perdido el tiempo y mientras ha podido, ha sido pasante en organizaciones de la empresa privada, tanto en Honduras como en Estados Unidos, donde ella se graduó. Y es por esa razón por la que la tenemos aquí. Porque ella se graduó como la mejor alumna, summa cum laude, de su promoción en la licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad del Centro de Arkansas. University of Central Arkansas. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra invitada especial hoy, Linda Isabel Galeano Midense. ¿Cómo está, Isa? Muy bien, muchas gracias por tenerme, es un honor. Gracias a usted por estar con nosotros. La frase célebre que tenemos hoy es de Lucio Anneo Séneca. Él era un filósofo estoico y realmente no solo era filósofo, sino que también era orador, político, era un escritor romano muy destacado y tenía una frase fenomenal que decía: incluso si eres uno de los mejores en lo que haces, debes seguir aprendiendo hasta el final. Eso me da la impresión de que aplica a usted. Así que para poder entender un poquito cómo llegó a tener esas calificaciones en su graduación como profesional, me voy a mover, si usted me permite, un poquito más atrás. Me voy a ir a la infancia. ¿Cómo era Isa en la escuela? Bueno, yo soy hija única, entonces desde la casa mis papás me enseñaron a ser bien ordenada, responsable. Estamos hablando, toda su atención en sí era yo. Entonces sí eran un poco exigentes al inicio, pero creo que la exigencia es necesaria para todo. Me enseñaron a ponerme metas. Entonces, en la escuela yo tenía que sacar notas arriba de 95. Desde chiquita, desde primer grado. Desde primer grado. ¿Se acuerda? Primer grado, segundo grado, buenas notas. Siempre eran buenas notas. Y me revisaban ellos, me revisaba mi abuelo, venía por acá. Y se ponía a leer nota por nota. Entonces, ya después, cuando llegué a sexto, séptimo, mis papás me sentaron y me dijeron: la verdad, Isa, no, es tu vida, es tu decisión, vos vas a sacar las notas que vos querrás. Pero ya después de toda esa infancia que me exigieron que yo tenía que ser la mejor, estudiar, yo ya para nada. Ya lo había preparado. Ya no era arriba de 95, yo quería arriba de 98, 99 y pero ya le formé quedó, ese hábito. Qué buen punto el que toca aquí. Le quedó ese sabor, ese hábito, esa hambre quedó como adentro de usted, despuesito que le dijeron en séptimo grado, será que le dijeron adelante y la soltaron, ya no necesitaban estar sobre usted. Ya era yo, por voluntad propia, yo quería aprender, yo quería ser la mejor, estudiar, ya se quedó como un hábito. Entonces es algo que sí, al final agradezco, pero ¿qué me decías ahora? Me lo hubieras dicho antes. Muy bien, qué interesante. Ahora, ¿quién era más estricto o estricta, papá o mamá? Esta pregunta es importante. Creo que mi mamá. Mamá, más estricta que papá, en notas, en calificaciones. Sí, en todo, la verdad. Igual, digamos, los permisos, mi papá me decía, no, con tu mamá. Entonces, si mi mamá decía que sí, era así. Entonces ella siempre ha sido un poco más estricta, por eso tal vez soy un poco más tranquila y habladora así con mi papá. Pero creo que es bueno que tengan ese balance. Correcto, pero ambos eran realmente, no, siempre sí. estaban sobre usted. Sí. Muy bien, muy bien. Este tema de hijo único es bien interesante porque yo soy hijo único y me he dado cuenta a lo largo de mi vida que la gente tiene ciertos pensamientos sobre los hijos únicos. Y que cuando uno dice que es hijo único, entonces expresan su forma de pensar.
Y yo me he dado cuenta que hay un porcentaje de lo que piensan que es correcto, pero otro porcentaje no. Yo quería preguntarle a usted, ¿cómo hacía solita? ¿Jugaba sola? ¿Tenía un amigo o una amiga imaginaria? No le podía echar la culpa a nadie, como estábamos hablando antes. Sí, no, yo soy bien pegada al lado de la familia de mi mamá porque mis primos son de cerca de mi edad. Entonces tengo una prima mayor, se llama Valeria, que éramos como hermanas. Entonces siempre después de la escuela me iba con ella, hacía tareas en su casa, pasábamos juntas, igual un primo menor. Entonces siempre he tenido esa compañía. Pero ya sola en la casa sí era difícil. Porque también vivo con mi abuela y antes vivía con mi abuelo, que ellos son como otros 2 hijos, la verdad, para mis papás. O sea, entonces era como, si peleaba, los tenía para pelear con mis abuelos, la verdad. Pero siempre en buena onda. ¿Una Isa con personalidad extrovertida o introvertida? Difícil. Creo que un poco de ambas. Un poco... Pero es que no parece una persona extrovertida. No parece una persona introvertida. ¿Alguien podría decir que Isa era introvertida en la secundaria? No, al revés. Antes yo creo que era más extrovertida, pero me he hecho tal vez un poco más introvertida, tal vez más reservada en lo que comparto, pero al momento como de trabajos en equipo y todo eso, sí ya me suelto un poco cuando ya iba a conocer a la persona. Entonces por eso le digo que tal vez un poco de ambos. Hablemos un poquito si en la primaria hubo una influencia de algún profesor. ¿Hay algún profesor en la primaria que llamó la atención suya o no? No necesariamente. En la primaria, no. Creo que tal vez un poco antes tuve una maestra como en kinder, se llama Mijelka. ¿Y todavía se acuerda? No, sí, esa es la cosa. Me dio clases a mí, le dio clases a mi primo menor, y así va. Y nos ha dado clases casi que a todos en la familia. Entonces es algo bien especial. Ahorita le está dando clase a mi primo Nicolás. Entonces ya después de la escuela, y es más como tutoría. Pero ella creo que me ayudó bastante a ponerme orden. Entonces ella... sí, tuvo influencia. Me marcó, sí. Muy bien. ¿Y en la secundaria tal vez alguna influencia de una asignatura? Porque ya en la secundaria uno empieza a cambiar un poquito. Se empieza a dar cuenta de las cosas que le gustan, que no le gustan. ¿Hubo alguna asignatura en la secundaria? ¿La favorita? ¿Cuál era la asignatura favorita suya en la secundaria? Mi favorita fue matemáticas. Soy una persona bien numérica, me gusta. Estuve en el equipo de Math Olympics en la escuela. Las Olimpiadas de Matemáticas. Sí, y me gusta bastante. Ya en secundaria nos separaban como en 3 grupos, 3 clases. Entonces ya la mía, que era de Olimpiadas, íbamos un poco más rápido, viendo temas ya más avanzados. Entonces me gustaba como ese pace que era bastante. El ritmo. El ritmo, sí. ¿Sus calificaciones de secundaria mejores que las calificaciones de primaria? Sí. Sí. O sea, fue una escala de mejora, una mejora continua. Ajá. Sí. Pero me interesan mucho los exámenes de aptitud. O sea, ¿qué pasó cuando Isa llegó a último año? Y le dijeron, bueno, ¿qué va a estudiar en la universidad? ¿Le hicieron algún examen de aptitud y salió para diferentes profesiones o no? ¿No hizo ningún examen? Sí nos hicieron un examen. No me acuerdo mucho mi resultado. Creo que era tal vez como ingeniería industrial. Si era algo como racional, numérico. Ya yo antes en la escuela pensaba que no me gustaba como la clase de arte. No me consideraba así muy creativa. Artística. Ajá, pero... muy artística, pero me he dado cuenta que sí soy creativa. Me gusta editar videos, no sé, crear como campañas, ideas, todo eso. Entonces, me gusta eso, pero siempre creo que mi base ha sido más lo numérico. Pero me dijeron como en cualquier cosa que quiera le va a ir bien. Así le dijeron, pero no le dijeron específicamente no vaya a veterinaria y no vaya a ingeniería eléctrica o nada que ver. Abierto. Abierto. Completamente abierto. ¿Y de dónde viene la elección de la licenciatura en administración de empresas? Bueno, es administración de empresas, pero en sí, bueno, en inglés era de finanzas. Finanzas. Ajá. Perfecto.
Entonces, porque hay una énfasis, ¿verdad? Lo que se llama major y minor. Ajá, mi Y hay un major- énfasis, el major, que es el énfasis en qué fue. el major fue finanzas. Finanzas. Y el Y el minor, minor, análisis de datos. Análisis de datos. Sí. Muy bien. ¿Por Como qué? énfasis, un énfasis mayor y un énfasis menor. Ajá, entonces creo que por lo mismo, lo numérico, creo que las finanzas, bueno, yo siempre he sido bien ordenada, entonces creo que era el aspecto que puedo tener ese orden en mis finanzas personales, también alcanzar como libertad financiera en algún punto, aprender de inversiones, también que es en sí lo que le da como luz a cualquier negocio, el presupuesto, pero también ver si tienen para crear nuevas ideas. Qué bien. Entonces, eso me gustaba. Y después el análisis de datos porque es todo lo nuevo que viene ahora, la tecnología y en sí que, o sea, puede tener toda esa información, recolectarla, pero si al final no sabe leerla, Claro. aplicarla, no, Lo no le importante sirve de es nada. qué voy a hacer con la información Exacto. que tengo. La decisión que voy a tomar. Ahora, según entiendo, usted se graduó de la secundaria el 2020. 21. Pero entonces quiere decir que el último año de la secundaria fue COVID-19. Sí. ¿Usted se acuerda marzo de 2020 cuando dijeron tenemos COVID-19 en Honduras, vamos a casa? ¿Usted se acuerda qué pasó? ¿Recuerda esos días o ese día? Me acuerdo que teníamos una presentación de, creo que de sociología, y todas estábamos preocupadas, que no estábamos claras, no la queríamos tener. Entonces dijeron como, no, váyanse para la casa, lo vamos a hacer tal vez en línea. Y todas, bueno, felices, agarren sus cosas, nos vamos. Pero después nos dijeron como, no, pero llévense todo porque no sabemos cuándo vamos a volver. Y ahí dijo usted, ¿qué es esto? Y ahí fue agarrar todo y era un caos, porque creo que igual nos sacaron temprano, todo el mundo llegando y así. Y todo ese año lo pasó en línea. Sí, ¿Pero fue su último año o fue su penúltimo año también? ¿Fue un pedazo del penúltimo? No. es que, ok, yo me gradué de Antares. Antes tenían el horario que empezaban en febrero. Calendario diferente. Ajá. Entonces, justo para mi año de grabación, dijeron como, aprovechemos, cambiémoslo. Entonces, Sí, fue que se cambió, no sabía eso. terminé décimo. Bueno, esa es la otra cosa, que solo hacemos hasta 11. 11, sí. Antes. Entonces, terminé, digamos, en, no sé, octubre, digamos, y a noviembre de un solo empecé 11, mi último año. Y terminé... Del 20. No, del 20. El 20. Ajá. O sea que el 20 fue el pedacito de décimo y el 21 fue todo 11. No, fue un pedacito de 11 en 2020 Ajá. y 2021 hasta julio. Julio. Pero ya se graduó. Cuando se gradúa, ya vamos a ir a una pausa. Cuando se gradúa, ¿ya se graduó presencial? ¿O se graduó todavía en pandemia con mascarilla? Pandemia ¿Recuerda? con mascarilla, pero tuvimos la grabación como 8 personas, 8 niñas y sus papás. Y eran varios grupos. Y nos grabamos en julio y ya me fui en agosto. En agosto. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle qué pasó después de ese agosto, cuando ella empieza un reto en los Estados Unidos y termina siendo la mejor alumna de su promoción. Ya volvemos. Regresamos con nuestra invitada especial, una caja de sorpresas, una joven mujer hondureña, bien joven, que realmente tiene mucho que contarnos. Movámonos, Isa, al primer día de clases en UCA, en University of Central Arkansas, una preciosa universidad que entiendo que anda como 10,000 estudiantes aproximadamente, un ratio de 1 a 14 profesor-alumnos, que me parece fenomenal por aula. Me imagino que ha de cambiar en algunas. Tiene varios programas académicos. Una bonita universidad. ¿Cómo fue su primer día de clases? Cuando llegó a su primer día, entró su primera clase. Cuéntenos, que todos recordamos el primer día de clases de la universidad. Pero usted está en otro país, sin sus papás, solita.
Bueno, no me acuerdo mucho, la verdad. Me acuerdo de la primera semana. La primera semana. No, yo estaba nerviosa, pero me había ido junto con mi prima, Valeria. Entonces me sentía tal vez más... Como acompañada. Más acompañada, igual conociendo... llegué una semana antes de clase, empecé a conocer diferentes alumnos que igual eran internacionales, entonces ya sintiéndome un poco más familiarizada. Las clases... En la escuela llevaba clases en inglés, entonces eso no fue tanto una diferencia, pero ya a medida avanzando sí vi que era una exigencia, creo que para la que estaba lista un poco, por tal vez todos mis hábitos que tenía de antes de organización. ¿Se estaban poniendo a prueba o se iban a poner a prueba? Sí, tenía que yo ahora aprender a organizar mi tiempo, es algo que creo que me hizo más independiente, porque ahora tenía que también pensar en todo, en lavar mi ropa, en hacer mi comida, en ir a clases. Entonces tenía todo ese tiempo, pero era mi responsabilidad saber aprovecharlo. ¿Vivía en lo que se llama el campus de la universidad o vivía afuera? En el campus. En el campus. ¿Cuál fue ¿Usted recuerda el promedio que sacó en todas las clases a lo largo de los 4 años? 4 años fue su licenciatura. Sí. ¿Se acuerda cuál fue el promedio que sacó? Lo llevan por letter grade, entonces por letra. Ajá, entonces en todas saqué A. Entonces siempre fue, al final mi GPA fue 4 de 4. El GPA, que es el Grade Point Average en inglés, que es el promedio final, el suyo fue 4.0. 4.0. Sí, en toditas saqué A. Wow. O sea, realmente extraordinario. Pregunta, ¿usted recuerda cuántas clases llevó? ¿Cuántas asignaturas en esos 4 años? Fueron 121 créditos, entonces... Y cada una costaba como 3. Ok, no sé, muy bien. Entonces, pero estaría llevando que tal vez unas 30 y pico de clases, más o menos. Sí. Aproximadamente. Tendríamos que... Como unas 5 o 6 cada semestre. Por semestre. Sí, y lo hice en 3 años y medio. 3 años y medio. Pero... La pregunta es, ¿se acuerda la clase con más bajo promedio? ¿La calificación más baja que sacó? ¿No se acuerda? Tal vez como 94. Un equivalente a 94. ¿Y se acuerda qué asignatura fue? No. No dije... Ahora, la clase que mejor promedio sacó, fueron varias que sacó 4.0. Sí, no, a una sacaban más de 100. O sea, hubo una... Es imposible que haya sacado más de 100. No, es que este último semestre tuve una que... se llamaba Predictive Analytics, que lo dividían en 3 módulos, no, en 4 módulos. Y para que las personas no se fueran ya como, no, ya saqué todos mis puntos, me puedo ir, porque daba como bastantes puntos extra. Sí. Entonces yo todas las oportunidades de puntos extra, yo las hacía, y ya después del tercer módulo, o sea, tenía hasta más que suficiente. Y me dijo como, ya no, me mandó un correo y me dijo como... Ya sacó A en la clase, no necesita venir. Pero yo no lo entendí. Yo dije, pero ella quería que viniéramos. Entonces yo fui al día siguiente yendo, y me dijo, no veo mi correo. Y yo... O sea, ya no tiene que venir. Y me dijo, no, váyase, no sé qué hace aquí. Sí. Y me sacó. Entonces, hasta más de 100 le puedo decir. ¿Hay algo que aprendió en la universidad, no en clase? Uh-huh. ¿Hay algo que se trajo de esa experiencia para su vida personal y profesional que no tiene que ver con las asignaturas brindadas por los profesores? ¿Qué aprendió de vivir afuera y de estudiar afuera? Creo que la importancia de la disciplina y de ser organizados, porque igual mientras estudiaba tenía mi trabajo dentro de la universidad, entonces... Yo iba a clase a las 8 de la mañana y después trabajaba todo el día de 10 a 4. Entonces, y después iba a más clases. ¿Pero trabajaba en un internship o algo así? No. Era una taquillería, entonces no era un internship, por así, era como un trabajo de medio tiempo. Como de medio tiempo, pero le pagaban, pues, era un trabajo. Sí. ¿Y estudiaba también? Sí. ¿Y estaba llevando 5 clases por semestre y trabajaba? Sí. ¿Y sacaba 4.0 en las clases? Ya entiendo yo. Ya entiendo quién tenemos de invitada especial. La disciplina, como le digo, no sé, creo que levantarme temprano todos los días y hacer una to-do desde que quiero... Una lista de qué es lo que va a hacer. Planificar toda mi semana, todo mi semestre en sí me ha llevado a seguir un orden.
Noté al estudiar su currículum que usted formó parte de varias asociaciones estudiantiles. La Alpha Lambda Delta, entiendo que Team Global, Latino Student y creo que otra más de actividades estudiantiles. ¿Cuál era la favorita? Ahora puede decirlo, porque ya se graduó de la universidad. No va a herir susceptibilidades de ninguna de esas asociaciones o sus compañeros. ¿Cuál era su favorita? Creo que la de Latinos Student Association, porque siempre eran actividades era como pasar con amigos, pero era parte del club. Entonces era como ir a comer, o a veces hacían como bailes, fiestas, entonces... Y se sentía el sabor latino. ¿Habían muchos latinos, pocos latinos, mediana cantidad? Creo que pocos en comparación a todas las personas que están en la universidad. Muy bien. Y todas y cada una de sus asignaturas en los 4 años fueron en inglés. Sí. El 100%. Muy bien. Si yo le pregunto cuáles eran ya nos dio más o menos una idea, pero le pregunto por sus hábitos de estudio, estoy tratando de imaginarme cómo estudia Isa. Uh-huh. Es una mujer que va a clases, pone atención y no hace ningún ejercicio porque ya le entendió. Es la que nos desespera a todos. Que tenemos un compañero que le entiende y le dice a uno, ¡qué fácil! ¿Viste? Y todos nosotros quedamos, si no le entendimos. ¿Es usted esa persona que le entiende de una sola vez? ¿O es una persona más bien que va y hace los ejercicios para arriba y para abajo, pares e impares? Creo que hago los ejercicios, pero algo que aprendí es que es mejor hacerlo antes. Entonces, antes de ir a clase, yo ya había leído lo que íbamos... El material que íbamos a ver. ¿Pero se lo recomendaban leer o era iniciativa propia suya? Era iniciativa mía, más que todo, porque una vez una clase de microeconomía que... el profesor llegaba y él hablaba y daba sus ejemplos y todo, pero nadie le entendía. Ese fui yo en mi maestría en economía, ese era yo. Entonces, ¿y usted sí le entendía? Las primeras clases yo dije, horrible, el maestro no sirve. Pero la verdad que, o sea, él está ahí para tal vez explicar, profundizar en temas ya más personales, ejemplos que ha vivido. Entonces... una vez que ya yo me ponía a estudiar antes y después yo veía que lo que él me decía, yo, tiene sentido. Y después más bien me ponía a explicarle a mi prima o a los demás. Ya. Entonces... Y hay algo que le voy a preguntar que posiblemente nadie le ha preguntado, pero creo que es bien importante. Isa está acostumbrada a que le vaya bien. Y cuando no le va bien, ¿cómo reacciona? ¿Qué pasa cuando el examen no resulta como usted quería? Porque es difícil hablar de malas calificaciones, creo que no tiene. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no funcionan como usted ha planificado que funcionen? ¿Cómo se levanta después de algo que no fue lo mejor posible? Creo que solo me toca seguir adelante. Es como, si no... Me ha costado, me he frustrado por momentos, pero entonces trato de hacer tal vez otras actividades que me liberen un poco la mente. Entonces, tipo, hago ejercicio o escucho música o leo antes de volver a hacer un plan. Como, ok, tal vez no me funcionó. Tal vez por eso al inicio me daba miedo como los primeros exámenes, porque uno no sabe cómo es el maestro. Entonces, me preparo como un montón para ese primer examen y después ya le voy agarrando. Entonces, digamos que el primer examen no me fue como esperaba, es como, bueno, pero ¿qué aprendí de esto? Maravilloso. Entonces... Hay una especie de reflexión de parte tuya. Entonces, pero eso no lo tenía en secundaria, eso ya fue que lo consiguió en la universidad. No. Sí. ¿O también lo tenía en secundaria? No, es algo que adquirí en la universidad. Porque igual me di cuenta que, o sea, sí, todo eso de mis notas, que es súper importante y todo, pero al final quiero ver igual cuánto estoy aprendiendo verdaderamente. Entonces... Al final las buenas notas eran más un resultado de lo que yo estaba haciendo como por aprender, como por esas ganas de conocer. Solo era como el beneficio, el premio. Antes de ir a la graduación, porque quiero hablar de la graduación, quiero que nos cuente cuando se dio cuenta, como le dijeron que era summa cum laude. Un pajarito me dijo que usted es súper ordenada en sus finanzas personales y tiene 20 años de edad. Y usted tiene muy claras sus finanzas personales. ¿Y eso de dónde le surgió? ¿Cuándo se dio cuenta? Porque no necesariamente que uno aprenda finanzas en la clase
se convierte en buenas finanzas personales, no necesariamente. Hay mucha gente que es buenísima en las finanzas corporativas y en las finanzas de la oficina que tiene muchos retos en finanzas personales. Pero todo parece indicar que sus finanzas personales están en orden, bien claritas, bien claro hacia dónde va. ¿De dónde salió eso? Creo que eso mismo que usted dice, saber a dónde quiero ir. Quiero, no sé, llegar a un punto en el que pueda ayudar a los demás, tal vez yo crear una empresa propia. Entonces me gusta tener mis inversiones, ya sea como stocks o inversión en las acciones. O en un terreno, una casa. ¿Y no se es muy joven para eso a los 20? Más bien es mejor. Entre más temprano empieza, más rendimiento puede tener. Esa es una lección que me gustaría que todos mis alumnos escucharan y en general todo el mundo. Antes de irnos a la última pregunta, tengo que preguntarle por la grabación. ¿Cuándo se da cuenta Isa Galeano que es summa cum laude? Le mandan un mensajito, le mandan un correo, suenan las trompetas en el CA. ¿Cómo se dio cuenta que usted era summa cum laude? Creo que ya tenía una idea yo por cómo iban mis notas, pero me mandaron un correo como para ver a qué hora podía pasar por mi cordón. Y así me di cuenta. Y decía que era la mejor alumna. Y en las ceremonias, por supuesto que se acuerda. Sus papás, su familia, usted, sus amigos. ¿Cómo podría describir el haber recibido summa cum laude en Estados Unidos, en una universidad, en una palabra o un par de palabras? Bendecida. Creo que es una bendición el haber tenido esa oportunidad, el haber tenido a mis papás y a mi abuela ahí conmigo. O sea, yo entré al escenario, o sea, pasé y vi a mis papás y me puse a llorar, porque es una alegría saber que no solo todo mi esfuerzo, pero también el de ellos, que me estoy convirtiendo en una persona de bien, que yo consideraría exitosa. Extraordinario. Tenemos que ir a la última pregunta, que me da la impresión de que usted ya sabe cuál es la que le voy a hacer. Esa sí sabe cuál es. ¿Cuál cree usted que es la clave del éxito de haber sido summa cum laude en su promoción? ¿Cómo lo logró? ¿A qué se debe? Creo que el tener un propósito, porque eso es lo que nos guía. Yo quiero ser una buena persona, que los demás me recuerden porque los ayudé o porque los hice sentir bien. Entonces, bueno, sí, las calificaciones, pero si a medida de eso yo podía explicarle a alguien o estudiar con alguien, algo que a mí se me hacía fácil, creo que ese era un éxito en sí. No le puedo explicar lo extraordinario que es escuchar a una joven mujer hondureña hablar así, porque es realmente un ejemplo para muchas chicas en muchas partes que ellas pueden lograrlo. Gracias, Isa, por estar con nosotros. Gracias a usted por tenerme. Gracias a un equipo de primer nivel que ha hecho posible este programa y hace posible todos los programas. Programas que llegan a una audiencia que quiere aprender de hondureños que lo hacen bien. Gracias y nos vemos la próxima semana.